El gerente se rió del viejo repartidor sin saber que era el sello encubierto. Harold King estaba de pie en la ventana de su oficina del último piso viendo el sol de la mañana brillar en la flota de camiones de reparto con el audaz logotipo rojo y dorado de King Lion Distributors, la compañía que había construido de la nada durante más de 40 años. A los 68 años su cuerpo finalmente le estaba diciendo lo que su mente se negaba a aceptar. Estaba disminuyendo el dolor en sus rodillas, las gafas de lectura que ahora necesitaba, la forma en que su energía se desvaneció al final de la tarde, pero no era su cuerpo envejecido lo que más lo preocupaba, era el plan de sucesión. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Entró Harold, llamó a Max Denton, entró con la confianza de un hombre que conocía su valor a los 42 años, era todo Harold, no era joven, pulido y armado. Con un MBA de una prestigiosa universidad, su traje a medida se ajustaba perfectamente a su figura atlética y su sonrisa revelaba costosos dientes blanqueados. ¿Quería verme, señor?, preguntó Max, aunque no había nada diferente en su tono. Harold asintió haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Como el gerente regional del Medio Oeste, Max había producido resultados impresionantes en los últimos 5 años, las ganancias aumentaron, la eficiencia había mejorado y la satisfacción del cliente se mantuvo alta. En el papel era el sucesor perfecto. Max, Harold comenzó, he tomado una decisión que nos afectará a ambos. Me jubilo. Las cejas de Max se dispararon, pero Harold detectó algo más, un destello de anticipación rápidamente enmascarado por la práctica preocupación. Eso es inesperado, señor. ¿Puedo preguntar por qué siempre ha dicho que trabajaría hasta que lo llevaran a cabo? Harold se rió entre dientes. Ese era el plan, pero mi esposa Elizabeth y yo hemos decidido que es hora de disfrutar los años que nos quedan. Queremos viajar, pasar tiempo con nuestros nietos, vivir fuera de la red, por un tiempo fuera de la red. Max repitió sorprendido. Sí, una cabaña en las montañas, sin correos electrónicos, sin llamadas de negocios, solo paz y la empresa ha seleccionado un sucesor. Este fue el momento que Harold había estado temiendo. Consultó con la junta, entrevistó a los ejecutivos y pasó incontables noches sopesando esta decisión. ¿Max realmente compartía sus valores? Sí, Harold dijo finalmente, te elegí, Max. La máscara de preocupación profesional se deslizó cuando un deleite genuino cruzó el rostro de Max. Me siento honrado, señor, te lo has ganado. Pero recuerda que King Lion no se trata solo de números, se trata de personas. Nuestros empleados confían en nosotros con sus medios de vida. Nuestros clientes confían en nosotros con sus negocios. Esa confianza es nuestro activo más valioso. Max asintió solemnemente. Lo entiendo completamente. Señor, honraré su legado, eso espero, dijo Harold en voz baja, incapaz de deshacerse de sus persistentes dudas. La reunión de la empresa la semana siguiente fue un gran asunto. El anuncio de la jubilación de Harold y la sucesión de Max fue recibido con emociones encontradas. Tristeza por la partida de Harold, entusiasmo por el nuevo y enérgico liderazgo. Harold observó las reacciones con atención, notando quién parecía realmente molesto y quién parecía ansioso por el cambio. Después de la reunión, los empleados de mucho tiempo hicieron fila para desearle lo mejor a Harold. Los trabajadores del almacén, los conductores, el personal administrativo, las personas que habían estado con él durante décadas se despidieron con lágrimas en los ojos. Cambiaste mi vida, dijo el señor King, Doris de contabilidad, que había comenzado como madre soltera sin título y ahora dirigía el departamento. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. La empresa no será la misma sin ti, agregó Frank, un conductor canoso, que había estado con King Lion desde el principio. Siempre recordabas nuestros nombres, los nombres de nuestros hijos. No hay muchos jefes como ese. Harold abrazó ellos luchando por contener las lágrimas. Esta era su gente. Max los vería de la misma manera o se convertirían en solo números en una hoja de cálculo a medida que la multitud disminuía. Harold notó a Max rodeado de ejecutivos más jóvenes, todos riendo y planeando una celebración. Max captó su mirada y levantó una copa en señal de saludo. Harold asintió en respuesta. Pero la persistente sensación regresó. Los últimos días de la transición fueron un borrón de papeleo y reuniones. Harold explicó cuidadosamente los valores no escritos de la empresa a Max, quien escuchó atentamente y tomó notas. Recuerde que Harold enfatizó durante su reunión final, King Lion no se basa en tomar atajos. Tenemos éxito al tratar bien a las personas, salarios justos, expectativas razonables, capacitación adecuada, cuesta más por adelantado.
Pero paga dividendos en lealtad y calidad, por supuesto. Max le aseguró que siempre he admirado eso de su liderazgo. En el último día de Herold, toda la empresa se reunió para despedirlo. Dio un discurso sobre la integridad en los negocios, y la familia que había encontrado en King Line mientras hablaba vio a Max de pie al costado del escenario, teléfono en mano, apenas escuchando. Esa noche, mientras Harold empacaba sus artículos personales, tomó una decisión. Realmente no se jubilaría todavía. Algo no se sentía bien y necesitaba saber si el trabajo de su vida estaría en buenas manos. 3 días después, Harold y Elizabeth organizaron su partida a las montañas, diciéndoles a todos que serían inalcanzables. Pero mientras Elizabeth fue a su cabaña, Harold se registró en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad bajo el nombre de Henry Green y luego esperó 30 días. Ese era el tiempo que le daría a Max para mostrar su verdadera cara cuando nadie lo estuviera viendo. El día 31, Harold, ahora con barba gris y gafas, entró en un servicio de mensajería local y solicitó un trabajo como repartidor. «Solo busco algo que me mantenga ocupado», le dijo al gerente. «Tengo experiencia». El gerente se encogió de hombros. «Tenemos contratos con muchas empresas, incluidos King Lion Distributors. Creo que puedes manejarlo». El veterano Harold sonrió. «Creo que puedo». La primera fase de su plan estaba completa ahora para ver de qué estaba hecho realmente Max Denton. Harold se ajustó su gorra azul descolorida mientras subía a la camioneta de reparto. Habían pasado 3 meses desde su jubilación y su transformación estaba completa. Su cabello plateado, una vez cuidadosamente recortado, ahora crecía salvaje debajo de su gorra, combinado con un barba desaliñada que lo envejecía más allá de sus años. Llevaba gafas sin receta que alteraban ligeramente su apariencia y vestía el uniforme desgastado de los mensajeros de Gateway, el servicio de entrega de terceros que recientemente había contratado a King Lon. Primer día en el gran lugar. Preguntó Marge, el despachador, entregándole una tableta con la información de su ruta. King Line es un buen contrato. Paga a tiempo a diferencia de algunos. Harold asintió estudiando el manifiesto de entrega. He escuchado cosas buenas sobre ellos. Bueno, eso fue antes de que el nuevo se hiciera cargo, comentó Marge bajando la voz. Se dice que está haciendo algunos cambios importantes, no todos populares. El corazón de Harold se hundió, pero mantuvo su fachada. El cambio es parte del negocio. Supongo, seguro, pero hay un cambio en el de ellos. Marge se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. De todos modos, tienes una carga completa hoy. Entregas a 3 de sus almacenes y su sede. Mientras Harold navegaba por las calles familiares hacia la empresa que había construido, una extraña mezcla de emociones lo invadió. Orgullo cuando vio que el camión de King Lion aún tenía sus característicos colores rojo y dorado. Aprensión mientras se preguntaba qué cambios ya había implementado Max y una sensación peculiar de libertad. Por primera vez en décadas atravesaría esas puertas como un rostro más entre la multitud. El edificio de la sede parecía el mismo desde afuera, pero en el momento en que Harold entró al vestíbulo sintió un cambio. El amable guardia de seguridad que había saludado a los empleados por su nombre durante 15 años se había ido reemplazado por un hombre de rostro severo con un uniforme impecable que apenas miró la credencial de entrega de Harold. Paquetes para contabilidad. Harold explicó haciendo un gesto hacia su carrito. El guardia señaló una hoja de registro. 3er piso. Use el ascensor de servicio. Harold se abrió paso por el edificio notando cambios pequeños pero reveladores. La pared de reconocimiento de empleados, una vez llena de fotos y logros, ahora mostraba declaraciones de misión corporativa y gráficos de ganancias. La sala de descanso, anteriormente abastecida con refrigerios y café gratis, ahora tenía máquinas expendedoras. Mientras empujaba su carrito hacia contabilidad, Harold pasó la suite ejecutiva. La puerta estaba abierta y vislumbró a Max sentado en lo que una vez fue su escritorio, hablando en voz alta por teléfono. No me importa lo que les haya prometido el anciano Max estaba diciendo. Esto es un negocio, no una organización benéfica. Si no pueden cumplir con las nuevas métricas están fuera. Harold siguió moviendo su rostro cuidadosamente neutral incluso cuando su estómago se revolvía. Quien estaba hablando del leal equipo del almacén en Detroit, los conductores veteranos que habían estado con King Lon desde el principio. En contabilidad, Harold encontró más cambios. Doris, la jefa de departamento a la que él personalmente había asesorado, no
Estaba a la vista, en cambio un joven con expresión agobiada le indicó que dejara los paquetes en una mesa. ¿Dónde está Doris? Herold preguntó casualmente. Jubilación anticipada. El joven respondió sin levantar la vista: soy el nuevo jefe de contabilidad. Harold asintió y continuó sus entregas piso por piso. Observó y escuchó. La mayoría de los empleados no le dieron al viejo repartidor una segunda mirada. Hablando libremente a su alrededor, lo que escuchó pintó una imagen perturbadora: despidos disfrazados de reestructuración, aumento de cargas de trabajo, reducción de beneficios. Su entrega final fue a la sala de conferencias principal, donde estaba a punto de comenzar una reunión de gerencia. Mientras Harold organizaba cuidadosamente cajas de materiales de presentación, la puerta se abrió y Max entró rodeado de un grupo de ejecutivos desconocidos. Estos necesitan ser organizados por el departamento, Max anunció haciendo un gesto de desdén hacia los paquetes. Harold asintió moviéndose más lento de lo habitual mientras clasificaba los materiales. Quería escuchar más de la conversación. La vieja guardia finalmente está aceptando los cambios. Uno de los nuevos ejecutivos decía que los números ya están demostrando que Harold King construyó una empresa sobre principios obsoletos. Max respondió: demasiado corazón, no suficiente agallas, estamos arreglando eso. Las manos de Harold temblaban ligeramente mientras trabajaba, pero mantuvo la cabeza gacha justo cuando terminó. Max se giró hacia él. ¿Sigues aquí? Max preguntó bruscamente. Tenemos una reunión que comienza. Acaba de terminar. Sir Harold respondió, su voz ligeramente alterada para sonar más grave. Max lo miró correctamente por primera vez, observando la barba gris, el rostro curtido, la postura encorvada. Una sonrisa burlona se extendió por su rostro. ¿Cómo te llamas? El veterano Henry Green. Bueno, Henry, dijo Max lo suficientemente alto para que todos lo escuchen. Tal vez quieras acelerar el ritmo. Esto es logística moderna, no una residencia de ancianos. Los ejecutivos rieron y Harold sintió sus ojos sobre él, evaluándolo y despidiéndolo al mismo tiempo. Solo un joven en la parte de atrás del grupo parecía incómodo. Sus ojos bajaron al suelo. Sí, señor, dijo Harold en voz baja. Recogiendo su carrito, intentaré mantenerme al día. Verás que lo haces. Max respondió. Los dinosaurios se extinguieron por una razón. Más risas. Harold salió arrastrando los pies de la habitación. Su rostro ardía con una humillación que no había sentido en décadas, pero debajo de la vergüenza había algo más, una certeza fría y clara. Había elegido al sucesor equivocado y ahora su compañía, su legado, estaba siendo desmantelado desde adentro. En la camioneta, Harold se quedó inmóvil durante varios minutos procesando lo que había presenciado. Luego, con manos decididas, sacó un pequeño cuaderno y comenzó a escribir. Esto no se trataba solo de orgullo herido, se trataba de los cientos de familias que dependían de King Line. El negocio que había construido sobre la confianza y el respeto. La operación encubierta de SEO acababa de comenzar y Harold tenía mucho más que aprender sobre el hombre que había tomado su lugar. 2 semanas después de su operación encubierta, Harold había establecido una rutina. 3 veces por semana, Henry hacía entregas a las instalaciones de King. Él observaba y documentaba cuidadosamente todo lo que veía. Los otros días trabajó en varias rutas de Gateway Courier para mantener su cobertura. La entrega de hoy lo llevó al almacén principal, donde transportó suministros para el departamento de envíos. El almacén siempre había sido el corazón de las operaciones de King Lion. Una máquina bien engrasada donde Aral había implementado protocolos de seguridad y prácticas laborales justas que se convirtieron en estándares de la industria. Lo que encontró ahora lo detuvo en seco. La espaciosa sala de descanso donde los trabajadores una vez se recuperaban entre turnos se había convertido en almacenamiento adicional. En su lugar había un rincón estrecho con una sola máquina expendedora. Su precio es absurdamente alto. Los paneles de información de seguridad mostraban certificados obsoletos. Lo más alarmante es que el personal del almacén parecía exhausto, moviéndose con el miedo urgente de que las personas sean cronometradas y medidas con estándares imposibles. «Perdiste, anciano». Una voz ronca llamó.
Harold se giró para ver a un supervisor que no reconoció. Un hombre musculoso con un portapapeles y el ceño fruncido permanentemente. Solo buscaba el mostrador de recepción. Harold respondió suavemente. Final del pasillo 12 y date prisa. No te pagamos por hacer turismo. Harold asintió y empujó su carrito hacia adelante tomando notas mentales mientras pasaba a los trabajadores. Sonrió y ofreció saludos tranquilos. Algunos asintieron de vuelta, pero la mayoría mantuvo la cabeza gacha, concentrados en sus tareas con una determinación sombría. En el mostrador de recepción encontró a un joven con ojos amables y una etiqueta con el nombre que decía entrega de carrera en Jasper Gateway. Harold anunció presentando su tableta para Signature. Jasper sonrió. La primera sonrisa genuina. Harold había visto dentro de estas paredes desde su regreso. Gracias señor, me encargaré de esto. El señor tomó a Harold con la guardia baja. Pocas personas se dirigieron al viejo repartidor con tanto respeto. Es Henry. Harold ofreció extendiendo su mano. Jasper se la estrechó firmemente. Encantado de conocerte Henry, soy nuevo aquí, solo 6 meses. ¿Cómo te gusta? Preguntó Harold ayudando a Jasper a descargar los paquetes. Una sombra cruzó la cara de Jasper. Es diferente de lo que esperaba. La empresa tiene una gran reputación, pero últimamente se apagó mirando por encima del hombro. Últimamente que Jasper bajó la voz, las cosas no han sido iguales desde que el viejo se fue. Eso es lo que todos dicen. El viejo Harold reprimió una sonrisa. Lo que cambió todo. Jasper suspiró. Cuotas duplicadas, beneficios recortados, personas despedidas por no alcanzar los objetivos. Por segundos la nueva COU lo llama optimizar operaciones, pero se siente como otra cosa. Harold asintió con simpatía. Suena duro, no debería quejarme, dijo Jasper. Todavía tengo un trabajo por ahora. Su conversación fue interrumpida por un anuncio por el sistema de megafonía. Todo el personal se presenta en el piso principal para una reunión inmediata. Jasper Grimm, otro discurso motivacional. Probablemente deberías ir. Esto se puede poner feo. Harold sacudió la cabeza. No he terminado con mi entrega. Seguiré trabajando mientras el personal del almacén se reunía en el piso principal. Harold se deslizó silenciosamente a una oficina vacía. A través de la ventana podía ver a Max dirigiéndose a los trabajadores reunidos. Su rostro se animó mientras señalaba tablas y gráficos proyectados en una pantalla. Alejándose de la reunión, Harold notó que la computadora en el escritorio todavía estaba conectada. Un vistazo rápido confirmó que pertenecía a alguien en contabilidad. El corazón se aceleró. Buscó rápidamente entre los archivos recientes. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Una carpeta etiquetada como ajustes de proveedores contenía 2 juegos de facturas, las legítimas enviadas a los proveedores y versiones alteradas con números inflados que se ingresaron en el sistema. La diferencia se estaba desviando, pero hacia donde Harold cavó más profundo encontrando más carpetas con discrepancias similares. Un sonido en la puerta lo congeló. Rápidamente cerró los archivos y se alejó de la computadora. ¿Qué estás haciendo en mi oficina?, exigió un hombre de rostro delgado que Harold no reconoció. Lo siento, Harold respondió fingiendo confusión. Estaba buscando el baño. Creo que tomé un giro equivocado. Los ojos del hombre se entrecerraron con sospecha. Baños al final del pasillo. Esta es un área restringida. Mi error, dijo Harold arrastrando los pies junto a él. Volveré en su camioneta. Harold documentó lo que descubrió. Las facturas falsas fueron solo el comienzo. Durante la semana siguiente descubrió más evidencia de corrupción. Durante una entrega a contabilidad escuchó una conversación susurrada sobre contabilidad creativa para ocultar la disminución de las puntuaciones de satisfacción del cliente de la junta. Mientras dejaba paquetes en el área de estacionamiento ejecutivo, vio a Max subirse a un Porsche nuevo. Un marcado contraste con la política de Harold de autos de empresa modestos. Lo más inquietante fue el éxodo de empleados de mucho tiempo. Las personas que habían estado con King L durante décadas estaban desapareciendo, reemplazadas por individuos que parecen tener conexiones personales con Max. Una tarde Harold estaba haciendo una entrega a recursos humanos cuando vio una cara familiar. Linda, su exasistente ejecutiva. Disculpe, dijo acercándose a su escritorio. Paquete para RR. Linda levantó la vista y por un momento aterrador Harold temió que lo reconociera, pero ella simplemente firmó por el paquete. Distraída y estresada. Día difícil. Harold se aventuró a ir al lado de Linda. Mes difícil. Estoy procesando otra ronda de despidos. Buena gente la mayoría de ellos, pero tienen más de 40. Así que de repente no encajan en la cultura. Eso no suena legal. Harold comentó. No es Linda, susurró, pero ¿quién va a luchar contra eso? Todos temen que el nuevo CEO tenga amigos en lugares altos.
Cuando Harold salió de su oficina pasó una pared de fotografías. El equipo ejecutivo, la mayoría de las caras eran nuevas, pero una le llamó la atención: el hombre parado junto a Max le parecía familiar. Harold se acercó leyendo la placa de identificación: Víctor Reeves, director financiero. El reconocimiento amaneció. Víctor había estado involucrado en un escándalo financiero en otra empresa hace años. Harold lo había rechazado explícitamente para un puesto en King Line debido a su ética cuestionable. Ahora estaba manejando las finanzas de la empresa. Más tarde ese día Harold vio a Jasper en el muelle de carga luciendo preocupado mientras examinaba un manifiesto de envío. ¿Algo mal, Harold?, preguntó Jasper. Se sobresaltó, luego se relajó cuando vio que era solo el viejo repartidor. Estos números no cuadran. Tercera vez esta semana. ¿Cómo? Entonces el sistema muestra que recibimos 500 unidades, pero solo cuento 350. Cuando lo informé, mi supervisor me dijo que ajustara los números y me olvidara de eso. La sangre de Harold se heló. ¿Eso es serio?, se respondió Jasper, pero el último tipo que hizo ruido sobre las discrepancias de inventario fueron despedidos al día siguiente. Algunas personas susurran que las cosas no han estado bien desde que el anciano dejó al anciano Harold King, el fundador, se jubiló hace unos meses. La gente dice que construyó esta empresa sobre la honestidad y el respeto. Jasper negó con la cabeza. Parece historia antigua ahora. Harold tragó saliva con dificultad. Parece que se le rompería el corazón al ver lo que está pasando. Eso es lo que Jasper dijo. Su voz se redujo a un susurro. Algunos de nosotros pensamos que ya lo sabe. Tal vez esté mirando de alguna manera. El corazón de Harold dio un vuelco. ¿Por qué pensarías que piensas eso? Jasper se encogió de hombros. Es solo una sensación. La junta parece demasiado tranquila dado todo lo que está sucediendo. Como si estuvieran esperando algo o alguien. Harold pensó que su tapadera era secure. Pero el tiempo se acababa para King Lion. Harold llegó a la sede de King Lion antes de lo habitual esa mañana. Durante 3 semanas había reunido pruebas de la corrupción de Max. Fotos de documentos falsificados, grabaciones de conversaciones inapropiadas y declaraciones de empleados preocupados. Su pequeño apartamento ahora era un centro de comando. Las paredes estaban cubiertas de pruebas que vinculaban a Max con fraude financiero y violaciones éticas, pero necesitaba pruebas más concretas. La junta requeriría pruebas irrefutables antes de que actuaran en contra de su recién nombrado director ejecutivo. Entrega especial para el piso ejecutivo, le dijo al guardia de seguridad haciendo un gesto hacia una pila de paquetes en su carrito. El guardia apenas miró su placa de identificación. Use el ascensor de servicio. Mientras Harold se abría paso por el edificio notó más cambios. El lugar de trabajo que alguna vez fue vibrante ahora se sentía opresivo. Los empleados hablaban en voz baja y evitaban el contacto visual. El miedo había reemplazado la camaradería que una vez definió la cultura de King Lion. Cuando las puertas del ascensor se abierto en el piso ejecutivo, Harold lo encontró transformado. Obras de arte costosas colgadas en las paredes que una vez mostraron los valores fundamentales de la empresa. El diseño de planta abierta había sido reemplazado por oficinas privadas que creaban barreras entre el liderazgo y el personal. Harold tocó la que solía ser la puerta de su oficina. Adelante, llamó Max empujando su carrito adentro. Harold mantuvo la cabeza gacha mientras organizaba los paquetes en la mesa auxiliar. A través de su visión periférica pudo ver a Max absorto en una llamada telefónica, pies apoyados en el escritorio antiguo que había estado en la familia de Harold durante generaciones. Mira, no me importa qué promesas se hicieron. Max estaba diciendo que los viejos contratos se están renegociando. Diles que es tómalo o déjalo. Harold se movió lentamente. Posicionándose para acceder a la computadora en el escritorio de Max, había preparado una pequeña unidad USB que contenía un programa de seguimiento que registraría toda la actividad en la máquina. Si Max estaba falsificando informes financieros como Harold sospechaba, que esto proporcionaría la evidencia que necesitaba. Oye, la voz aguda de Max hizo que Harold se congelara. ¿Qué sigue haciendo aquí? Solo organizando estos paquetes, señor. Harold respondió con el corazón acelerado. Algunos necesitan ser ordenados por departamento. Max se puso de pie, irritación plano en su cara. Te conozco, eres ese repartidor viejo y lento. Henry W. Sí, señor. Henry verde. Los ojos de Max se entrecerraron mientras escaneaba su escritorio. ¿Estabas tocando mi computadora?
Harold sintió un escalofrío recorrer su columna. No, señor, solo estoy arreglando los paquetes entonces. ¿Por qué está encendida mi pantalla? Recuerdo claramente haberla apagado. La mente de Harold se levantó en busca de una explicación. Tal vez despertó cuando golpeé el escritorio. Estos viejos huesos ya no son tan elegantes como solían ser. Max no estaba convencido. Se movió alrededor del escritorio elevándose sobre Harold. Vacía tus bolsillos, te ruego. Me disculpes, ¿me escuchaste vaciarlos? Ahora Harold vaciló. La unidad USB estaba metida en el bolsillo de su camisa junto con un pequeño bolígrafo con cámara que había estado usando para documentar sus hallazgos. ¿Hay algún problema, señor? Preguntó ganando tiempo. El rostro de Max se oscureció. Seguridad, gritó hacia la puerta abierta. Entra aquí. Dos guardias de seguridad aparecieron casi de inmediato. Harold reconoció a cualquiera de ellos. Más reemplazos para empleados de mucho tiempo. Este hombre estaba manipulando mi computadora, declaró Max. Registralo. Un guardia agarró firmemente el brazo de Harold mientras el otro lo cacheaba rápidamente encontrando el unidad USB y pin de cámara. ¿Qué es esto?, preguntó el guardia sosteniendo los artículos. Max se los arrebató examinando cada uno con creciente ira. Una cámara espía. ¿Y qué hay en esta unidad? Se giró hacia Harold, su voz peligrosamente baja. ¿Para quién trabajas? ¿Un competidor? La junta. Harold mantuvo su disfraz. No sé a qué se refiere, señor. El bolígrafo fue un regalo de mi nieto. No sabía que tenía una cámara. Mentiroso. Max explotó. Su comportamiento sereno destrozándolo. Has estado husmeando durante semanas. He visto los informes. Un viejo repartidor haciendo demasiadas preguntas, apareciendo donde no debería estar con una sonrisa cruel. Max presionó un botón en su teléfono de escritorio. Linda llamó a los mensajeros de Gateway. Dígales que su empleado Henry Green es despedido con efecto inmediato por intento de espionaje corporativo. Harold sintió que el agarre de los guardias se apretaba en sus brazos. Llévenlo primero al piso principal. Max ordenó. Quiero que todos vean lo que le sucede a las personas que se cruzan conmigo. Los guardias hicieron marchar a Herald a través del edificio hasta el área abierta donde trabajaban docenas de empleados. Max lo siguió proyectando autoridad con cada paso. Atención a todos. La voz de Max Med al otro lado del piso. La conversación se detuvo cuando todas las miradas se volvieron hacia ellos. Así es como se ve el espionaje corporativo. Harold se quedó en silencio mientras Max sostenía el bolígrafo con la cámara y la unidad USB. Esta reliquia fue atrapada intentando robar secretos de la empresa, anunció Max. Que esto sea una lección sobre la lealtad al rey L. Harold escaneó la habitación y vio conmoción en algunos rostros y resignación en otros. En la parte de atrás vio a Jasper observando con horror manifiesto. ¿Qué hace un viejo como tú en un negocio real? De todos modos, Max continuó jugando con su audiencia. ¿Creías que nadie se daría cuenta de que podías arrastrar los pies con tus paquetes y seríamos demasiado estúpidos para ver lo que estabas haciendo? Algunas risas nerviosas ondearon entre la multitud, pero la mayoría de los empleados parecían incómodos. Señor, dijo uno de los guardias en voz baja, ¿deberíamos llamar a la policía? ¿Todavía no? Max respondió lo suficientemente alto para que todos lo oyeran primero. Averigüemos para quién trabaja. Harold sostuvo la mirada de Max firmemente. Trabajo por la verdad, señor Denton, algo con lo que parece que no estás familiarizado. El rostro de Max Renard. Sácalo de aquí, les dijo a los guardias, y asegúrate de que todos sepan que tiene prohibido el acceso a las instalaciones. Como lo arrastraron hacia la salida, Harold logró echar un último vistazo a los empleados. Su gente permanecía en silencio y asustada. ¿Qué había pasado con la empresa que construyó? ¿Cómo había sido? ¿Había juzgado mal a Max tan completamente afuera? Los guardias lo liberaron con una advertencia. No regreses, viejo, la próxima vez que llamemos a la policía. Harold asintió y se arrastró hasta su camioneta de reparto con los hombros hundidos en una aparente derrota, pero una vez dentro se enderezó. La confrontación había sido humillante, pero también había sido reveladora. La reacción de Max, su rabia, su exhibición pública de poder le dijo a Harold todo lo que necesitaba saber sobre el carácter del hombre. Más importante aún, el bolígrafo con cámara y la unidad USB eran señuelos. El dispositivo de grabación real estaba cosido al de su gorra, capturando cada palabra de Max Tiate, y la evidencia más condenatoria ya estaba guardada de forma segura en el apartamento de Harold. Cuando cayó la noche, Harold se sentó en su camioneta en la esquina más alejada del estacionamiento de la empresa, revisando sus notas por
Última vez mañana llevaría todo a la pizarra, pero esta noche necesitaba un momento para procesar los eventos del día. Un suave golpe en la ventana lo sobresaltó. Mirando hacia arriba, él encontró a Jasper allí parado. La preocupación se le notaba en el rostro. Harold bajó la ventanilla. Jasper, ¿qué haces aquí? Vi lo que pasó. Jasper dijo que no estaba bien. ¿Estás bien? Harold asintió, conmovido por la amabilidad del joven. He tenido días mejores. Lo estabas investigando. ¿No eras tú el director ejecutivo? Antes de que Harold pudiera responder, las lágrimas brotaron de sus ojos, no por la humillación que había soportado, sino por darse cuenta de que King Lion todavía tenía gente buena como Jasper, gente por la que valía la pena luchar. La expresión de Jasper se suavizó. Oye, está bien, dijo torpemente, dándole una palmadita en el hombro a Harold. ¿Pasa algo? No estás solo, si tan solo supiera, pensó Harold, secándose una lágrima, si tan solo supiera. A la mañana siguiente, la sede del distribuidor de King Lion bullía con su actividad habitual. Los empleados se apresuraron a sus puestos de trabajo. Las entregas llegaban y se iban, y Max Denton paseaba por el vestíbulo con su habitual aire de autoridad, asintiendo con desdén a quienes lo saludaban. Buenos días, señor Denton. Su nuevo asistente ejecutivo dijo que la junta había convocado una reunión de emergencia a las 10 de la mañana. Max. Reunión de emergencia pausada. ¿Qué tal? No dijeron señor, solo que su asistencia es obligatoria. La sonrisa confiada de Max vaciló momentáneamente. Reprograme mis llamadas de las 10 y consígame las últimas cifras trimestrales. Mientras continuaba hacia su oficina, una sensación inquietante le recorrió la espalda. La junta rara vez convocaba reuniones de emergencia, y cuando lo hacían, nunca eran buenas noticias. ¿Habían descubierto las discrepancias en los informes financieros? ¿O quizás les habían llegado los rumores sobre el éxodo masivo de empleados veteranos? No, se tranquilizó. Los miembros de la junta eran figuras distantes que solo se preocupaban por los márgenes de beneficio y esos nunca habían tenido mejor aspecto, al menos en el papel. Exactamente a las 10 de la mañana, Max entró en la sala de juntas armado con gráficos que mostraban el notable crecimiento de King Lion bajo su liderazgo. Abrió las pesadas puertas de madera, preparado para deslumbrar a la junta con su visión de una mayor optimización. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Sentado a la cabecera de la mesa, el presidente era Harold King, no el distante Harold King retirado que había desaparecido en alguna cabaña de montaña. Era Harold King en su mejor momento. Espalda recta, ojos afilados, impecablemente, vestido con un traje a medida que irradiaba autoridad. A ambos lados de él se sentaron los miembros de la junta, sus expresiones sombrías. ¿Qué es esto? Max logró que su voz fuera más alta de lo que pretendía. Harold, pensé que estabas fuera de la red. Harold, terminó. Era como una forma de hablar. Los ojos de Max de alrededor de la habitación, notando por primera vez a los tres hombres de traje parados contra la pared. No eran miembros de la junta o ejecutivos, parecían abogados. Por favor, tomen asiento. Max. Harold dijo que su voz tenía un filo de acero que nunca había estado presente en sus interacciones anteriores. Max se hundió en la única silla vacía justo enfrente de Harold. No entiendo qué está pasando. Harold puso sus manos planas sobre la mesa. Creo que sí. Pero en caso de que haya alguna confusión, déjame ser claro, nunca me fui realmente. Me has estado observando. La mente de Max repasó cada decisión, cada conversación de los últimos meses. No solo observando. Harold respondió. Asintió a alguien detrás de Max. La puerta de la sala de juntas se abrió y entró Henry Green, o más bien un hombre de unos 70 años que vestía el uniforme de mensajero de la puerta. Por un momento desorientador, Max pensó que Harold tenía un gemelo y luego entendió. Amaneció que eras el repartidor. Max susurró, sangre drenándose de su cara. Eso es imposible. Una barba, algunas gafas y ropa. La gente no mira dos veces. Harold dijo con un ligero encogimiento de hombros. Te sorprenderías de lo invisibles que se vuelven los trabajadores de servicio para personas como tú. Max, uno de los abogados, dio un paso al frente colocando una computadora portátil sobre la mesa.
Estamos listos cuando tú lo estés, señor King. Harold asintió. Muéstranos todo. La habitación se oscureció y un proyector iluminó la pared con imágenes crystal clear. Max vio con horror cómo su propio rostro aparecía en la pantalla, capturado desde la perspectiva de alguien parado directamente frente a él. ¿Qué hace un anciano como tú en un negocio real? El Max en pantalla se burló. Los dinosaurios se extinguieron por una razón. Los miembros de la junta se movieron incómodos a medida que se reproducían más clips. Max instruyendo a ACC a contar para que los números funcionen. Max amenazando a los empleados que cuestionan las nuevas políticas. Max alardeando ante su círculo íntimo sobre cómo estaba recortando la grasa, despidiendo a trabajadores leales mayores de 50. El clip final mostró la confrontación de ayer con la rabia desenfrenada de Max en plena exhibición mientras humillaba a Henry frente a todo el personal. Cuando las luces, Max regresó y se encontró frente a 8 miembros de la junta con cara de piedra. Esto se sacó de contexto, balbuceó. Estaba bajo presión para entregar resultados. Guárdelo. Harold interrumpió. Los videos son solo el comienzo. Uno de los abogados distribuyó carpetas gruesas a cada miembro de la junta. Evidencia financiera. Explicó facturas falsificadas, malversación de fondos a través de empresas fantasma, renegociación predatoria de contratos con proveedores. Y esto. Le entregó otra carpeta directamente al presidente de la junta. Detalla la discriminación sistemática por edad en los patrones de despido. Los ojos de Max se dirigieron hacia la puerta calculando sus posibilidades de escape. Ni siquiera lo pienses. Harold dijo en voz baja. Se ha ordenado a seguridad que no te deje salir del edificio. No puedes hacer esto. Max siseó. Ahora soy el director de operaciones. La expresión de Harold se endureció al respecto. La junta ha convocado esta reunión de emergencia para un voto de censura en su liderazgo. Dada la evidencia presentada, creo que el resultado es una conclusión inevitable. El presidente de la junta asintió con gravedad. Todos a favor de destituir a Max Denton como director ejecutivo de King Line Distributors con efecto inmediato. 8 manos se levantaron sin dudarlo. La moción se aprueba por unanimidad. El presidente declaró al señor Denton su empleo con el Rey León ha sido despedido. La seguridad lo escoltará a su oficina para recoger sus pertenencias personales. Aquí solo quedan los dispositivos y archivos de la empresa. Max se levantó tan abruptamente que su silla se cayó hacia atrás. Me tendiste una trampa. Me estabas probando todo el tiempo. No, Max. Harold respondió con calma. Te di una oportunidad genuina para liderar. Elegiste abusar de esa confianza. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido culpa tuya. La compostura de Max finalmente se hizo añicos. Crees que has ganado. He hecho conexiones que tu preciosa empresa nunca tuvo. Puedo destruir al Rey Long con una llamada telefónica. Harold no se inmutó. Te aconsejo que no hagas eso. La tercera carpeta. Asintió con la cabeza hacia el abogado que aún sostenía una. El paquete de documentos contiene las denuncias penales que estamos presentando ante la Fiscalía del Distrito. Fraude. Malversación de fondos. Crear un ambiente de trabajo hostil. Una buena lista. Haz esa llamada telefónica y agregaré. Intento de sabotaje y chantaje. La sangre se drenó del rostro de Max cuando la realidad de su situación se hundió. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Estás cometiendo un error, dijo Max. Su voz de repente se apagó. La empresa necesita mi visión. Lo que el Rey L necesita. Harold respondió que recuerde lo que la hizo exitosa en el primer lugar: integridad, respeto, valores comunitarios. Todos ustedes estaban demasiado ansiosos por descartar. Mientras los guardias se llevaban a Max, se giró para una última súplica. Harold, por favor, ¿podemos resolver algo? ¿Puedo explicar todo? Harold negó con la cabeza. No hay nada que explicar, Max, pero hay mucho que arreglar. Después de que Max se fuera, el presidente de la junta se giró hacia Harold. Creo que hablo por todos nosotros cuando
Digo que lamentamos profundamente lo que pasó. Deberíamos haber sido más vigilantes. Si deberías haberlo hecho. Harold estuvo de acuerdo sin ranque, pero ahora seguimos adelante. Víctor Reeves y el otro exhibes Max Brad y serán removidos inmediatamente. Sus reemplazos serán examinados cuidadosamente. ¿Y usted, un miembro de la Junta, preguntó? ¿Volverá como director ejecutivo? Harold hizo una pausa considerando temporalmente, pero solo hasta que podamos establecer un nuevo liderazgo que realmente encarne los valores de King Lion. Él ya tenía a alguien en mente. Cuando concluyó la reunión, Harold salió al pasillo y encontró una multitud de empleados reunidos allí esperando ansiosamente noticias en los frentes para Jasper, esperanza evidente en sus ojos. Señor King, alguien jadeó. ¿Es eso realmente usted? Harold sonrió. Soy yo y tengo un anuncio que hacer sobre el futuro de nuestra empresa. La palabra R flotaba en el aire, una promesa y un recordatorio de lo que King Lion siempre había estado destinado a ser. Un año después de la dramática confrontación en la sala de juntas, King Lee Distributors vibraba con energía renovada. La sede de la empresa se había transformado no con obras de arte costosas ni suites ejecutivas, sino con un regreso a los principios que la hicieron exitosa. En primer lugar, Harold se paró junto a la ventana de su oficina viendo llegar a los empleados para el día. Sonrió ante las conversaciones fáciles, las posturas relajadas, la ausencia de miedo que había plagado a la empresa durante el breve pero destructivo mandato de Max. Un golpe a su puerta interrumpió sus observaciones. Pase. Llamó. Al girarse encontró a Jasper entrando con una pila de informes. Los números trimestrales, dijo Sir Jasper colocándolos sobre el escritorio, y los resultados de la encuesta de satisfacción de los empleados. Creo que estará complacido. Harold hojeó la página superior y asintió con aprobación. 92% tasa de satisfacción, recuperación notable. La gente está feliz de nuevo. Jasper estuvo de acuerdo en que ahora confían en el liderazgo. El año pasado había sido desafiante pero gratificante. Después de la destitución de Max, Harold había tomado medidas inmediatas para sanar la empresa. Primero vino la purga. Todo el equipo ejecutivo de Max fue reemplazado por una mezcla de confianza. Los exempleados y los nuevos talentos cuidadosamente examinados. Víctor Reeves y otros 3 ejecutivos enfrentaron cargos criminales por sus roles en el fraude financiero. Luego vino la restauración. Los empleados que habían sido despedidos injustamente fueron invitados a regresar con disculpas y compensación. Doris de contabilidad regresó a su puesto al igual que docenas de otros miembros del personal experimentados cuyo único delito había sido su edad o lealtad a los beneficios de la vista de Harold fueron reincorporados. Las cargas de trabajo se normalizaron y la cultura del miedo se reemplazó con una de comunicación abierta. Lo más importante, Harold implementó cambios estructurales para prevenir futuros abusos de poder, incluido un programa de denuncia de irregularidades y encuestas anónimas regulares para medir el bienestar de los empleados a través de todo. Jasper había demostrado ser invaluable. Su integridad durante los días más oscuros había llamado la atención de Harold, pero fueron sus habilidades de liderazgo, compasión y mente rápida para los negocios lo que realmente había impresionado al veterano. C. ¿Estás listo para el anuncio de hoy?, preguntó Harold. Jasper se enderezó la corbata nerviosamente. Tan listo como alguna vez lo estaré, señor. Harold colocó una mano tranquilizadora en el hombro del joven. Te lo has ganado, Jasper. No dudes de ti mismo. Al mediodía, toda la empresa se reunió en el almacén principal, el corazón de King Lion. Operaciones. El espacio se había transformado con sillas para todos, desde ejecutivos hasta personal de almacén. A diferencia de los arreglos jerárquicos de asientos del pasado, la gente se sentaba junta sin importar la posición. Harold subió al escenario con aplausos atronadores, levantó las manos para quedarse callado sonriendo a los rostros frente a él, rostros que ya no mostraban miedo o resignación sino orgullo y pertenencia. Hace un año comenzó. Me presenté ante ustedes como un hombre que había cometido un terrible error. Elegí a la persona equivocada para dirigir esta empresa y muchos de ustedes sufrieron por ello. Murmullos de desacuerdo resonaron entre la multitud, pero Harold insistió: sí, corregí ese error, pero lo más importante es que todos ustedes mostraron una resiliencia increíble. Algunos de ustedes hablaron a pesar de los riesgos, otros siguieron haciendo su trabajo con integridad incluso cuando se les presionó para hacer lo contrario, y algunos de ustedes sus ojos encontraron a
Jasper en la primera fila mostró amabilidad a un viejo repartidor cuando nadie estaba mirando. La risa suavizó el momento emotivo. Hoy marca mi jubilación oficial. Harold, continuó mi jubilación real. Esta vez un coro de protestas se levantó de la audiencia. Lo sé. Lo sé. Harold se rió entre dientes. Has escuchado esto antes. Pero a los 70 años me he ganado mis viajes de pesca y tiempo con mis nietos. Se puso serio de nuevo. La diferencia es que esta vez estoy dejando a King Lon en manos de alguien que realmente encarna nuestros valores, alguien que demostró su carácter no cuando era fácil sino cuando era más difícil. Harold hizo un gesto hacia Jasper, quien se levantó y se unió a él en el escenario. Damas y caballeros, les presento a su nuevo co. Jasper Edwards. El aplauso fue ensordecedor. Los empleados que habían presenciado el coraje silencioso de Jasper durante el reinado de Max se pusieron de pie y vitorearon los trabajadores del almacén que se habían beneficiado de su estilo de gestión justo. Silbaron y patearon los pies. Jasper, abrumado por la respuesta, se tomó un momento para recomponerse antes de hablar. Gracias, dijo. Simplemente prometo irme con la misma integridad que el señor King nos ha demostrado a todos y prometo recordar que King Lion no es solo camiones y almacenes y balances, es gente. Todos ustedes. Mientras la celebración continuaba, Harold se escabulló a su oficina para recoger sus pertenencias personales. Se detuvo ante una fotografía en la pared. La camioneta de reparto original de King L estacionada frente a un pequeño almacén hace 30 años. Todo un viaje. Se escuchó una voz desde el puerta. Harold se giró para encontrar a Frank, el conductor veterano que había estado con la empresa desde el principio. Valió cada milla. Harold respondió con una sonrisa. Frank asintió hacia la ventana donde podían ver a Jasper hablando con los empleados en el estacionamiento. Elegiste bien esta vez. Lo hice. Harold estuvo de acuerdo. Él entiende lo que realmente importa. Mientras Harold llevaba su caja de pertenencias al edificio una última vez, los empleados se detuvieron para estrecharle la mano o ofrecerle abrazos, no por obligación al jefe sino por afecto genuino por el hombre que había creado no solo empleos sino una comunidad. En el vestíbulo se detuvo ante el muro de reconocimiento recientemente reinstalado donde los logros de los empleados se celebraban una vez más. En su centro colgaba una gorra de entrega de Marcos, la que Henry Green había usado durante su misión. Encubierta debajo de ella una placa que decía: no es el poder lo que construye el legado, es su integridad. Harold sonrió. Ese mensaje, el que él había pretendido irse ahora a ver a Max, tenía un propósito más alto. Recordaría a todos los que cruzaran esas puertas lo que representaba el Rey León afuera. Jasper esperaba junto al auto de Harold. ¿Algunas palabras finales de sabiduría?, le preguntó el joven co. Harold lo consideró por un momento y luego negó con la cabeza. Ya no necesitas mi sabiduría, Jasper, tienes la tuya. Mientras Harold se alejaba, no miró hacia atrás. Su empresa estaba en buenas manos, manos que nunca se burlarían de un viejo repartidor, nunca sacrificarían la ética por las ganancias, nunca olvidarían que los negocios se construyen sobre personas, no sobre números, y en algún lugar de las montañas una cabaña pacífica lo esperaba. Esta vez, estaba realmente listo para disfrutarla.